Saludos cordiales, muy buenas noches. Este es el programa Hora 25. A partir de la consulta popular del 4 de febrero pasado y el mandato ciudadano dispuesto en las urnas, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio tomó una jerarquía y poder extraordinario. El pueblo ecuatoriano le da el primer lugar de aceptación, confianza y credibilidad según encuestas difundidas en los últimos días. Las primeras decisiones y acciones de este Consejo lo ponen, yo diría, en el ojo del huracán político de la nación. Es tan poderoso su rol en la tarea de recuperar la institucionalidad que han empezado, como es de entender, a surgir voces que pretenden limitar sus facultades. La resolución sobre su competencia para evaluar y cesar a los integrantes de la Corte Constitucional es quizás el último episodio que mayor controversia ha provocado. Incluso internamente se advirtió la primera fisura con un voto que rompió la unanimidad que se había logrado en decisiones anteriores. Hoy nuestro invitado es el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Quizás a esta hora el ecuatoriano más poderoso este momento en nuestra república. Bienvenido entonces, doctor Julio César Trujillo Vázquez. Buenas noches, doctor. Gracias por estar con nosotros. Usted nació en Ibarra en 1931. Así es, hace 88 años. Se da cuenta. ¿Y su familia? ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos 6 hermanos. Ya. 2 del primer matrimonio de mi mamá y 4 del segundo matrimonio. Ya. ¿Su papá qué hacía? ¿Qué actividad tenía, doctor, en Ibarra? Era propiamente artesano, pero realmente trabajó más como agricultor. Ya. Administrando predios en un caso y también controlando el cultivo de los predios. ¿Su mamá en la casa? En la casa y luego en el pequeño comercio. ¿Tenía un negocio pequeño? Pequeños, más que negocio. Ella vendía cosas que cosechaban y que ella hacía procesar. Cosechaba cebada o trigo y hacía que se moliera eso y vendía esos productos. Ese negocio tenía ahí en la casa. Usted hizo la escuela y el colegio, la secundaria en Ibarra. En la escuela, primero en una escuela rural, ya, unidocente, con una magnífica profesora de la que recuerdo con mucha gratitud. Y luego en la escuela de los hermanos cristianos ya en la ciudad de Ibarra. Y la opción de venir a Quito la toma después de haberse graduado de bachiller, pues. Sí, me gradué de bachiller en el colegio particular Sánchez y Fuentes, ya, que estaba dirigido por la conferencia episcopal de allá, ya, pero en manos de unos sacerdotes y también de seglares, que eran los profesores. Una vez terminado el colegio, sí, claro, había que optar por alguna profesión. Entre las profesiones que podía optar era realmente el derecho y vine a estudiar derecho aquí en la ciudad de Quito. ¿En la Universidad Católica? En la Universidad Católica. Precisamente vine entre la aviación y el derecho. Ah, usted quería ser piloto. Pensaba... Su aspiración, esos sueños de joven, era ser piloto. Así, más que de joven, de niño. De niño, claro. Había la posibilidad de ser bombero, de ser policía o de ser piloto. Esos eran los sueños de infantiles, claro. Y también de abogado. Entonces, a mí me gustaba la profesión de abogado. Pero entonces su formación es una formación católica. No le quedaba más remedio que ser curuchupa, mi doctor. Bueno, entonces así era. ¿No quedaba más? No había más opciones políticas. O conservador, o social cristiano, o arnista. Y liberal también, claro. Bueno, los liberales, no sé si eran ateos, no creo que eran ateos, más bien eran indiferentes, suelo decir, en materia religiosa. Y por eso, claro, yo formado católicamente, y al momento de tomar una decisión política, no tenía otra opción, sino la de afiliarme en un partido que entonces era la derecha. Pero entonces la derecha estaba en el Partido Conservador y la izquierda estaba en León Febres Cordero. Claro, Febres Cordero era diputado por la industria, pero
formaba parte del bloque de izquierda en la Asamblea. Doctor, pero entonces usted es un católico activo, practicante. Sí, yo sí practico y procuro ser un buen católico. ¿Y va a misa los domingos? Todos los domingos, muy rara vez falto a la misa y ciertamente yo rezo todos los días. ¿Todos los días reza? Así es. ¿Y se confiesa, doctor? También me confieso. Sí. ¿Ante los curas ante o los ante curas, el país? Ante los curas y de los pecados públicos también ante el país. ¿Y qué les dice a los curas de los pecados privados? ¿Cuál es el pecado que hasta los malos pensamientos? Doctor, vamos a ir ahora para conocer un perfil, conocer la trayectoria y sin duda la expresión pública del doctor Julio César Trujillo Vázquez, que está con nosotros. Buenas noches, Andrés, amigos televidentes. Julio César Trujillo nació en Ibarra en 1931. Abogado, político y catedrático universitario. Doctor en jurisprudencia por la Universidad Católica del Ecuador. Candidato presidencial en 1984. Constituyente en 1998. Miembro de la Comisión Anticorrupción, entre otros cargos políticos. No aceptó integrar el Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de iniciativa del gobierno de Lenín Moreno, pero se aceptó encabezar el Consejo de Participación Ciudadana de Transición. Un Estado soberano. Reconocido por su labor como abogado, fue electo decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica del Ecuador. Año más tarde fue designado vicerrector de dicha alma mater. Durante la década de los 70 y aún vinculado a la vida universitaria, lideró la creación de la democracia popular y fue duro crítico de la dictadura que en aquella época vivía el país. Ese partido político alcanzó la presidencia de la República con Jaime Roldós Aguilera. En ese mismo proceso, Trujillo obtuvo un escaño en el Congreso Nacional en 1978. En 1984 asumió la candidatura presidencial por el partido La Democracia Popular. León Febres Cordero ganó la presidencial. En 1993 se desvinculó de la democracia popular. El Ecuador necesita partidos políticos que vivan la democracia, que supone la discusión intensa internamente, pero el acatamiento a las decisiones que tomen los organismos directivos de acuerdo con las normas estatutarias. En 1997 se vinculó a Pachacutic y con esa bandera se convirtió en asambleísta constituyente que corredactó la Carta Magna de 1998, en la cual se reconocía derechos colectivos de grupos indígenas y afrodescendientes. Demandas muy masivas como la de la plurinacionalidad o la de equidad de género. El doctor Trujillo fue presidente del Tribunal de Garantías Constitucionales y defensor del pueblo en 1998. La Defensoría del Pueblo no tiene por qué seguir la suerte del gobierno, pues no está al servicio de ningún gobierno, como tampoco puede estar en contra de ningún gobierno. Después de varios años apartado de la actividad pública, acepta la invitación de organizaciones sociales para ser parte de la Comisión Ciudadana Anticorrupción. Sus denuncias ahí le valieron varios juicios, entre ellos uno del excontralor Carlos Pollitt. Unidos, jamás será vencido. Sin vergüenzas, sin vergüenzas. Julio César Trujillo es el consejero con más trayectoria política y pública del organismo. Obtuvo la mayor cantidad de votos de los 7 integrantes de las ternas en la Asamblea Nacional. 105 legisladores votaron por él. Quedan ustedes constitucional y legalmente posicionados como consejeros de esta institución. La objetividad fue una de las características que enfatizó para realizar la evaluación que les ordena el anexo de la pregunta 3 de la consulta popular sobre las autoridades de control realizada el pasado 4 de febrero. Doctor Trujillo, Gabriela Rivadeneira, expresidenta de la Asamblea, dirigente de un partido político, de un movimiento que está por ser inscrito, pretende ser inscrito, hizo una relación, una referencia a su edad. ¿Qué respuesta mereció ese cuestionamiento al hecho de que usted sea un hombre viejo? Sí, efectivamente, ella había dicho que soy viejito. Le contesté al periodista que me preguntó, como usted, ¿qué contesta eso? Dice, sí, soy viejito. A mis 88 años ahora, no puedo negar que soy viejo. Sería tonto el negar una evidencia. Además, agregué, soy viejito, sí, pero no ladrón. Y como ladrón no puede acusarme nadie. Y eso se ha convertido, según me decía el delegado de la Defensoría del Pueblo en Chimborazo, se ha convertido en un eslogan en Chimborazo. Ah, ya.
Todo persona al que le insulta de alguna manera, dice, sí, soy viejito, pero no ladrón. No ladrón. Y sería bueno que todos pudieran decir, llegar a los 88 años que yo he llegado, con buena salud mental especialmente. Y con las manos limpias. Que voy a decir, no soy ladrón. Usted fue tomado preso, doctor, en los años 70. La dictadura lo sometió a prisión y lo trasladó al oriente ecuatoriano. Efectivamente. ¿Y por qué me fue allá? Por una denuncia así mismo de corrupción. ¿Usted denunció? Denuncié que los oficiales de las Fuerzas Armadas se habían autoadjudicado los terrenos baldíos, que entonces se llamaban así, los terrenos de pertenencia del Estado. Porque yo creo que lo que es del Estado es del pueblo, no es del funcionario. Y por eso es que yo denuncié, porque me parecía mal. Una persona un general que yo estimo mucho, me envió un mensaje diciendo que yo era injusto con él, que le habían propuesto que forma parte de ese grupo de oficiales, pero que él no había aceptado y que yo lo ponía entre los beneficiarios. Le dije que me mande una carta diciéndome esto, nada más, y yo diré, miren ustedes, fulano de tal, oficial de las Fuerzas Armadas. Entonces no era general todavía, creo que era coronel. Coronel me dice que sí le propusieron, lo cual quiere decir que estoy diciendo la verdad. Doctor Trujillo, ¿y usted fue una opción para la vicepresidencia de la República en el binomio con Jaime Roldós? ¿Asad Bucarán le planteó eso, le propuso eso? Sí, efectivamente. Asad Bucarán tenía mucha simpatía por algunos de nosotros, por supuesto, pero él había quedado inhabilitado para ser candidato. Y efectivamente me invitó a una reunión con él en Guayaquil. Él andaba con mucha seguridad porque decía que le perseguían mucho y que vigilaban sus pasos por todas partes. También me puso la vigilancia de él. A mí yo no necesito porque como soy tan insignificante, ¿quién va a estar persiguiéndome a mí? Pero dijo, no, hay que cuidarse. De todas maneras, ahí me propuso que sea, primero que ellos iban a lanzar la candidatura y que por consiguiente yo acepte ser candidato a vicepresidencia. Le dije, no. Primero yo creo que la democracia popular, que entonces en ciernes, le digo, tiene gente que puede estar en la presidencia. Si yo decía que yo puedo ser candidato a la presidencia, me habría dicho, este joven, entre él, si no me dice, este joven, claro, con tan pocos votos como puede conseguir así en la sierra, quiere ser presidente. Con mis votos. Claro. Sí. Entonces, no propuse mi nombre. Dije, pues porque tenemos gente también valiosa que puede ser. Propuse el nombre de Gonzalo Cordero, a quien sabía que él respetaba, que por consiguiente consideraba que puede ser presidente de la República. Pero claro, insistimos, en fin, bueno, pero para la vicepresidencia no, porque nosotros tenemos otro candidato. Entonces propuse el nombre del doctor Osvaldo Hurtado. Osvaldo Hurtado, ahí surgió la candidatura de Osvaldo Hurtado. Así es. Y usted entonces ya no fue candidato a la vicepresidencia, pero fue al Parlamento. Probablemente el Congreso de más alto nivel, de figuras más extraordinarias, ¿verdad? Así es, porque realmente estuvieron algunos presidentes, claro. Rodrigo Borja, así es, que no es cualquier cosa, ¿no es cierto? Bueno, y estuvo Carlos Julio Arosemena, presidente. Otto Arosemena. Otto Arosemena, que fue presidente también, sí. Y el propio Asad Bucarán, claro. Raúl Clemente Huerta. Raúl Clemente. Blasco Peñerrera. Jaime Hurtado. Jaime Hurtado, que era feroz. Gran diputado. Y el mismo Bucarán, que era una figura. ¿Y qué piensa de Carlos Julio Arosemena Monroy? Un hombre muy inteligente, un lector de los clásicos, me parece, muy dedicado, pero no muy ejecutivo, no sabía trabajar. Distraído en otras cosas. En otras tareas. Un compañero de él que hacía de todo, mandadero de él en definitiva, hacía de todo. Me dice, verás. Galo Ledesma. El veneno Ledesma. El veneno Ledesma me dice, verás, si quieres a Arosemena sacarle de una reunión, no le sacas de ninguna manera, sino diciéndole lo siguiente. No le digas que la mujer va a ser violada, porque no le importa. No Diles,
se le están robando las botellas de whisky. Doctor, ¿y a usted le incomodó ese momento cuando le dijo barbón sin barbas, gallo hervido? Así es. Bueno, todo insulto hiere el momento en que se lo escucha. Ese rato fue desagradable. Y reacciona, a veces uno reacciona como después no hubiera querido reaccionar. Ese momento sí hiere, ofende, todo más, pero después se da cuenta que si le insultan a uno, es porque no tienen argumentos para refutar las cosas que uno ha dicho. Claro. Y dice, se ve que por lo menos estoy, si no superior, o estoy a la altura de él. La democracia cristiana, inicialmente democracia popular, luego se derechizó desde su perspectiva, doctor. Yo me separé claro. por asuntos que no vienen al caso. Recordar, en el año 91, algo así, Ya. y la democracia popular empezó a renunciar a ciertas tesis que me parecían eran irrenunciables, porque esas tesis las habíamos difundido verbalmente y por escrito en todo el país. La democracia participativa, el pluralismo ideológico, el socialismo comunitario. Claro. Como empezaron a guardar silencio sobre estas cosas. Yo reclamé en algún escrito que presente, estas cosas no podemos renunciar, porque las difundimos en el país y ahora resulta que ya estamos en contra de eso, no puede ser. Apareceremos coherentes. Por eso ahí se derechizó, se entró un poco a lo neoliberal, me parece. Así parece. Y después ya tenía pronunciamientos muy claramente neoliberales. Neoliberales. ¿Qué piensa de Lenín Moreno usted? Un hombre de buena fe. Me parece un hombre que quiere hacer una buena presidencia. Y claro, después de la catástrofe de Correa, es un presidente al que hay que respaldar, porque sería gravísimo para el país que vuelva Correa como parece que quería. ¿Y usted qué piensa de Rafael Correa? Yo creo que es el gobierno más, el peor gobierno que hemos tenido en toda la historia republicana. ¿El peor gobernante? Como gobernante, cero. Claro, yo me explico ahora. En el escritorio no resolvía nada, porque parece que no leía nada de las cosas que ocurrían en el país, porque le encantaba salir a dar discursos de campaña. Como gobernante, cero. Cero. Pero además, cómo favoreció la corrupción. Cada día me convenzo que él debe haber sido partícipe de eso, porque favoreció la impunidad, dictó leyes, prácticas para favorecer la impunidad. ¿No sería que estaba cubriéndose las espaldas? ¿Y usted cree que él también llevó? Eso digo. Eso es lo que está uno pensando, está. ¿no? Que Yo se creó esta estructura. Comencé a trabajar en la Comisión Nacional Anticorrupción y comencé con dudas de que no puede ser que Correa, por una serie de razones, inclusive de formación de él, no creo que esté metido en la corrupción, pero que colaboran con él, no cabe duda que son corruptos. Y así lo dije inclusive a la prensa. Pero conforme iba pasando en el trabajo de investigación, la investigación, me iban aumentando las dudas de que sea honrado. Se parece que no es que, sino que aumentaban mis dudas de que participaba en la corrupción. Y ahora creo que un 95% creo que es partícipe de la corrupción. Ah, bueno, si usted piensa que es el 95%, podríamos decir, Rafael Correa es ladrón. No podríamos decir ladrón, pero sí corrupto. ¿Esto le impide ser objetivo frente al trabajo, la tarea que ahora tiene en el Consejo, doctor? No, porque no tengo la función de un juez, no tengo por qué juzgarle a él, pero sí dar mi opinión respecto a lo que ha hecho o ha dejado de hacer. He visto gente gobernar en el escritorio. Sí, claro. Jaime Roldós, Osvaldo Hurtado, Borja, Rodrigo Borja, que son gente que merecen, por su talento, el respeto de los ecuatorianos. Y no creo que Correa pueda decir, es que yo soy superior a ellos. Además, en cultura yo creo que estos tres que he mencionado eran más cultos que Correa.
sabían quiénes eran los partícipes en nuestras guerras de la independencia, por ejemplo. Yo nunca le escuché a Rafael Correa hacer una referencia, hacer una mención, una cita de un escritor, de un intelectual, de un filósofo, nunca. No creo que leía. No creo que literatura, leía. digamos. Pero si no leía los documentos oficiales, ¿con qué tiempo iba a dedicar a leer literatura, pintura, o sea, enterarse de la pintura, claro, o enterarse de la música también? Entonces, doctor, ¿usted es un socialdemócrata? No sé cómo clasificarme, pero yo pienso hay ciertos principios fundamentales para un país, especialmente para nuestro país: la justicia social, la libertad, la democracia y sobre todo el respeto a la dignidad de la persona. Ok, vamos a hacer una pausa. Esta es una primera parte de este diálogo con el doctor Julio César Trujillo. Enseguida retornamos para entrar ya en temas que tienen que ver con el asunto de debate, de discusión, de controversia a esta hora en el Ecuador, que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Ya retornamos. Esta semana la Asamblea Nacional, así como organizaciones sociales, expresaron su respaldo al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Esto tras las polémicas que han generado los nuevos nombramientos que ha dispuesto el Consejo Transitorio y que han sido interpretados por un sector como un exceso en sus funciones. De igual forma, ha sido cuestionado el reglamento aprobado para la designación de nuevas autoridades por presuntamente ser inconstitucional, así como la evaluación de los miembros de la Corte Constitucional. El presidente Moreno manifestó de manera pública su respaldo a la institución. Los miembros del Consejo Transitorio han demostrado una total consecuencia con el mandato popular. Por ello, cualquier intento de limitar su actuación, de condicionarla o de restringir sus facultades y capacidades no solamente es antipopular y por lo tanto ilegítimo, sino que puede incluso ser interpretado como sospechoso de complicidad. En la Corte Constitucional existe una acción para que se aclaren las atribuciones del Consejo Transitorio presidido por Julio César Trujillo, tras la medida de suspender todos los concursos de méritos que estaba realizando el Consejo de la Judicatura. El juez de Balsas, Eleuterio Aguilar, dejó sin efecto esa resolución. El Consejo Transitorio resolvió iniciar el proceso de evaluación al Consejo de la Judicatura. Hasta el lunes 14 de mayo se presentará el informe técnico de evaluación del Consejo de la Judicatura, conforme lo dispone el artículo 3 del reglamento, del mandato de evaluación. Si nuestras funciones concluyen antes de nuestro periodo, ojalá sea por una causa legal y no por alguna arbitrariedad, eso es lo que esperamos. Hace una semana el legislador Daniel Mendoza había presentado una resolución ante la Asamblea Nacional para que la presidenta del Parlamento, Elizabeth Cabezas, también pida a la Corte Constitucional que aclare los alcances del organismo. Sin embargo, luego del espaldarazo que Lenín Moreno le dio al Consejo de Transición, Mendoza sostuvo que las dudas fueron aclaradas y que las decisiones del Consejo están dentro de sus atribuciones. El encargo de la Fiscalía es legítimo, el encargo de la Superintendencia es legítimo. Me queda una duda sobre el tema de la Defensoría. Posteriormente, la Asamblea sesionó un proyecto de apoyo a la labor que desarrolla el Consejo de Participación. 91 asambleístas votaron a favor de reiterar la importancia que tiene el Consejo Transitorio en las funciones que la ciudadanía le otorgó en las urnas el pasado febrero. Saben que se están cometiendo excesos, pero no lo dicen porque el costo político es alto, que se están arrogando a funciones que no le competen. Y yo les pregunto a ustedes, ¿no decían que van a combatir la corrupción, caiga quien caiga? ¿De qué tienen miedo? Tenemos un control político sobre esta entidad. Hasta ahora la entidad provisional ha destituido de sus cargos a funcionarios como los superintendentes de Comunicación y de Economía Popular y recientemente al Defensor del Pueblo, quien fue cesado por el Consejo Transitorio tras negarse a dar información sobre su gestión de gobierno desde que fue posesionado en el cargo. Rivadeneira no entregó la documentación por considerar el pedido ilegal e interpuso una acción de protección ante un juzgado constitucional. Una institución nacional de derechos humanos como es la Defensoría del Pueblo tiene suficiente normativa nacional e internacional que le blinda de cualquier tipo de evaluación, inclusive la Constitución del Ecuador
menciona que el defensor del pueblo o la defensora del pueblo es la única autoridad que tiene inmunidad. Para Ramiro Rivadeneira, el Consejo de Participación Transitorio se está excediendo en sus funciones. Detener un concurso de la función judicial sin que esté en el mandato popular es un exceso. Posesionar a las autoridades cuando la Constitución dice que la única autoridad del Estado que puede posesionar a las autoridades es la Asamblea Nacional es un exceso. Con esta postura difiere el social cristiano Vicente Tayano, quien asegura que no hay ninguna irregularidad en las recientes designaciones, ya que se trata de un encargo temporal y no una posesión definitiva. No ha posesionado a un fiscal, ha encargado a alguien transitoriamente hasta que se dé un concurso y se nombre uno definitivo. Sin embargo, los legisladores correístas insisten en que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se está tomando atribuciones que no le fueron dadas por mandato popular. No tiene facultad legal para designar al subrogante o al encargado. Esto compete exclusivamente al Consejo de la Judicatura. Esta semana el Pleno del Consejo de Participación aprobó una resolución de evaluación a la Corte Constitucional. Pidió un informe al presidente del organismo y a cada juez sobre su gestión. Javier Zavala votó en contra de la resolución, alegando que el Consejo de Participación no está facultado para evaluar a los jueces. Asimismo, el Consejo Transitorio aprobó el reglamento para la designación de las autoridades destituidas de los órganos de control. El mecanismo planteado para la designación de las nuevas autoridades tiene modificaciones a lo establecido en la Constitución. Sin embargo, este constitucionalista defiende lo resuelto por el Consejo Transitorio. No es incompatible con lo que ha decidido el Consejo de Transición porque es transitorio, es excepcional y es para regular este momento especialísimo de desinstitucionalización. Bien, vamos entonces a presentar preguntas a nuestro invitado respecto a la tarea que lleva el Consejo de Participación. Doctor, el origen de ustedes tiene que ver con una consulta popular a la que se convocó a los ecuatorianos el pasado 4 de febrero. Esa consulta tenía que haber sido conocida por la Corte Constitucional y la Corte no se pronunció. Ese paso, ese hecho, ¿ya debilita de alguna manera la tarea de ustedes? Bueno, que no haya sido aprobado por la Corte Constitucional. El reglamento, más bien, dice que la Corte Constitucional tiene 20 días de término para dar su dictamen sobre una consulta popular que haya decidido el presidente de la República. La Corte Constitucional no emitió ese dictamen, pese a que habían transcurrido más de 20 días. Ya eso bastaría para destituirle. Esa sería razón ya para destituirlos. Porque no ha cumplido su función. Y tienen como 2.000 procesos que están parados, ¿no? Mire usted, no sé ciertamente quién tiene la razón. El pueblo ecuatoriano que manifiesta su inconformidad con la integración de estas instituciones, o nosotros que respondemos al pueblo ecuatoriano y hemos sometido a evaluación a todas estas instituciones con las que el pueblo ecuatoriano está inconforme, porque ellos deberían presentarnos y vea, aquí el país está conmigo, hemos hecho una labor patriótica, limpia, que el pueblo agradece, y aquí están los miles de ecuatorianos que apoyándonos, respaldando. Van a buscar un juez de Balsas. ¿Por qué no presentaron a los jueces de Quito que están más cerca? Ahora, el juez de Balsas lo que establece es que ustedes no tienen competencias para suspender, para detener un proceso de selección de jueces que llevaba adelante el Consejo de la Judicatura. Así es, pero mire usted, este pobre juez, le digo pobre porque me da pena. Y es la tragedia de los funcionarios públicos. Tienen que acomodarse a quien tiene poder sobre ellos. Este pobre juez de Balsas citó el día de ayer a las 4 de la tarde, creo, una audiencia para tomar la resolución definitiva. Fue por nosotros el doctor Darwin Seraquibe, nuestro secretario, a representarlos y participar en esa audiencia. Ya cuando él llega allá,
lo ves sentado frente al juez, el juez dice, no voy a postergar esta audiencia, porque no está establecido si la señora que ha propuesto la acción es o no capaz para presentar la acción, porque no consta que sea interesada y que sus derechos han sido concluidos. Así que lo postergo para no sé qué fecha. Mire usted, un juez... ¿Cómo recibió esa documentación? ¿Cómo procesó esa documentación si no había calificado a la peticionaria, ¿no? Así es. Entonces, pero ¿cree usted que con eso puede estar conforme el pueblo ecuatoriano? Eso le indigna al pueblo ecuatoriano y por eso sale a la calle a decir que se vayan todos. Bueno, pero sí, es verdad, ustedes, o todo este proceso se originó en las urnas con la voluntad, con el mandato que dio el pueblo ecuatoriano, pero ustedes tienen que someterse a la Constitución, ¿o no? Tenemos facultad normativa, es decir, dictar normas jurídicas, con valor de norma constitucional. ¿Al mismo nivel de la Constitución? Claro. Eso lo dijo la misma Corte Constitucional, que en estos periodos de transición, los órganos de transición tienen facultades normativas y que esas normas tienen la misma jerarquía de una Constitución. Y hay un principio universal, que este rato lo aceptan todos los pueblos civilizados, que son los pueblos de Occidente, que en caso de conflicto entre dos normas de jerarquía constitucional ha de prevalecer aquella en virtud de la cual el órgano correspondiente del Estado puede cumplir el fin para el cual ha sido creada esa institución. Es lo cual el presidente de la República de los Estados Unidos participó en la Segunda Guerra Mundial. Claro. Cuando le cuestionaron que no había tenido la autorización del legislativo. Bueno, pero doctor, ustedes tienen límites, no es un Consejo Supremo, no tienen facultades extraordinarias. Sí, tenemos que someternos al derecho, eso sí. Toda institución en el Estado de Derecho tiene que actuar de acuerdo con normas jurídicas. Claro. Pero las normas jurídicas, ¿cuáles son en este caso? La Constitución y las normas jurídicas que nosotros hemos expedido para cumplir nuestra función. Pero la Constitución les da facultades a ustedes, por ejemplo, de evaluar y cesar a la Corte Constitucional que fue designada por un organismo, por un ente que no fue el Consejo de Participación Ciudadana. El Consejo de Participación primero no nombra a nadie, excepto a los candidatos a superintendentes va a ser la terna del presidente. Entonces, de la terna, el Consejo designa a uno y eso es la única designación. Las otras no designan. Lo que forma es parte de los órganos que intervienen en la designación. Que son esas comisiones especiales que van a designar. Así es. Entonces, si me decían, si yo hubiera entendido y esto hubiera entendido el país, de que el consejo al que me invitaban era un consejo tan solo para designar superintendentes, yo les habría agradecido, porque no tengo muchas ocupaciones, como es leer, que no concurrir un órgano que no tiene ninguna función que tenga importancia en el Ecuador. Sobre esto que estamos hablando, yo quisiera que escuche el pronunciamiento del doctor Zabala Egas, que tiene justamente una posición distinta y que por eso votó en contra del reglamento que ustedes aprobaron. Escuchemos al doctor Zabala Egas. La Corte Constitucional no es nominada a base del artículo 208 de la Constitución por el Consejo de Participación, por lo tanto no entra en el ámbito de competencias extraordinarias del Consejo de Participación. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en que no haya que dentro del concurso no haya oposición. ¿Por qué? Porque la oposición para mí marca el nivel académico de los postulantes. Entonces, sí se puede decir que antes no había mucha transparencia, pero se supone que para eso estamos nosotros. A ver, ¿qué le responde usted a su compañero del Consejo? Bueno, dentro del Consejo discutimos este tema. El doctor Zabala ya entonces expresó su opinión distinta a la opinión de la mayoría. Como en un organismo colegiado, cuando hay diferencias entre los miembros de ese colectivo, la forma única de tomar resolución es mediante votación. Y en este caso tomamos votación y tomamos la decisión de la mayoría, que fue que sí somos competentes, y por eso primero hicimos constar en
en nuestra normativa. Y en segundo lugar, cuando decidimos pedir la información que necesitamos de la Corte Constitucional acerca de si han cumplido o no sus funciones y cómo las han cumplido. Un resultado de esa evaluación nos permitirá tomar una decisión que sea confirmar a la Corte Constitucional o revocar el mandato. Sus funciones. O cesar de sus, que es lo que el pueblo nos ha dado. Yo he escuchado que hay quienes señalan que esta capacidad tan extraordinaria, tan poderosa que tienen ustedes, podría mañana, bajo ese argumento que usted acaba de señalar, podrían evaluar y cesar a un prefecto, a un alcalde, al presidente de la Ecuatoriana de Fútbol, doctor. Tan solo tenemos competencia para evaluar y cesar las funciones a las autoridades en las cuales haya participado el Consejo de Participación. Y ustedes no participaron en la designación de los integrantes de la Corte Constitucional. No personalmente. Tenían un delegado como la otros. Institución, porque esas facultades no se las dan las personas. No soy yo Consejo de Participación. Yo aquí estoy como simple ciudadano. Yo soy órgano de poder cuando está reunido el Consejo y toma una decisión formal, en sesión formal del Consejo. Como individuo no soy nadie, sino uno más, un ecuatoriano más. Usted no tiene por qué obedecerme a mí en las decisiones que yo tome. Pero sí, cuando el Consejo se reúne, entra dentro de sus competencias a tomar decisiones. Esas decisiones son obligatorias. Ahora, el Consejo de Participación Ciudadana como institución, como órgano, no designó a los integrantes de la Corte Constitucional. Tenían un delegado para una comisión calificadora que se creó, que estaba integrada por representantes del Ejecutivo, del Parlamento, en fin. Esa comisión calificadora es el ente que designó a los integrantes de la Corte Constitucional. Cosa parecida ocurre con el Consejo de la Judicatura. ¿Y por qué decimos? Para evaluar y, de ser el caso, cesar a los del Consejo de la Judicatura si tenemos competencia, cuando no tenemos competencia para la Corte Constitucional. Si en los dos casos no hemos intervenido en la designación, sino formando parte con delegados en los órganos que los designó. ¿Y es la misma situación con la Corte Nacional de Justicia? Estamos estudiando eso. Este tiene otro carácter, otro andarivel de estudio. Estamos estudiando. ¿No es cierto? Sí. Ciertamente hay opiniones de que sí podemos. Vamos a estudiar y una vez que el Consejo discuta en su seno y de las razones, podré decir si vamos a intervenir o no a la Corte Nacional. Aunque hay voces en el pueblo que quisiera que lo hagamos y les mandemos a la casa. Que es lo que más pide además la gente. Dice, la cosa más corrupta en el país es la función judicial, esa en la que metió las manos Correa. Entonces digo, carajo, si interviene en un órgano corrupto y mete la mano allí, ¿no saldrá también manchada la mano por lo menos? Usted hace un momento también anticipó de alguna manera criterio con lo de la Corte Constitucional, porque fue incapaz de resolver el tema de la convocatoria a la consulta popular del 4 de febrero. Eso hace pensar que casi ya está echada la suerte de esta Corte Constitucional. En la evaluación, este será un elemento que usted pondrá en la discusión y finalmente, ¿serán cesados los miembros de la Corte? Primero, una opinión personal suya, claro. En segundo lugar, es una opinión abstracta, lo cual no quiere decir que eso ya sea una decisión. No, es una opinión abstracta y de un ser abstracto. No estoy diciendo el doctor Ruiz es el que ha incumplido o ha cumplido con la Constitución y debe ser cesado o no debe ser cesado. Si dijera ya el doctor Ruiz está en este caso, ahí sería prevaricato y sería ciertamente, no tendría yo capacidad para tomar la decisión para cesarle a él. Si hubiera dicho que él ya está cesado o que merece ser cesado, eso está sometido a evaluación. A evaluación. Pero casi uno podría pensar, dando la vuelta a la pregunta, que ellos no han cumplido y por lo tanto deberían ser cesados. Bueno, eso es una simple presunción que vamos a ver qué ha ocurrido. Porque, ¿qué nos dice la gente?
e inclusive funcionarios del gobierno, que había un informe favorable al presidente Moreno para la consulta popular. Claro. Que vino Correa y apareció otro informe desfavorable. Bueno, si eso logramos comprobar, mandaremos a la cárcel, pediremos al fiscal que inicie la investigación y mande a la corte competente para que le mande a la cárcel a quienes hayan hecho. Imagínense engañarle hacia el presidente, decirle, sí, vamos a opinar a su favor, proceda nomás. Y después corre acá, dice, ya no tiene competencia, no mande. ¿No? Pero en esta idea de que se están extralimitando de tareas, de funciones, por ejemplo, se ha cuestionado el hecho de que ustedes hayan posesionado al fiscal en sus oficinas, en sus despachos, porque consideraban que era preciso, una vez que hubo la ausencia del titular, que sea el siguiente en puntuación, en calificación, el que asuma eso, para lo cual no necesitaba ceremonia de posesión. Sí, efectivamente no hemos posesionado al fiscal, sino a un encargado, hasta cuando designemos o designe el órgano competente al fiscal titular. El doctor Pérez no es fiscal titular del cargo, es tan solo un encargado de la fiscalía. Y claro está, para que entregue esas funciones, le hemos pedido que prometa cumplir esas funciones mientras dure el encargo, de acuerdo con la Constitución y la ley. Eso lo dice además de un legislador, según acabamos de escuchar. Doctor, en ese reglamento que es cuestionado, que es motivo de esta controversia, ustedes establecen también un mecanismo para la conformación e integración de las comisiones que deben seleccionar a los funcionarios, en fin. Y ahí definen, por ejemplo, lo siguiente, dice, cada proceso de selección contará con una comisión técnica ciudadana de selección integrada al menos por 5 personas, en el que se incluirá un veedor, 2 comisionados de selección ciudadano y 2 delegados del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana transitorio. Esta conformación de esta comisión que va a seleccionar, a definir a los funcionarios que tienen que ser designados, esta forma de establecer la conformación de esta comisión puede estar en contradicción con la Constitución. No, ¿qué dice la Constitución? Que en esta designación de estos funcionarios tiene que haber participación ciudadana. Estamos integrando un consejo técnico con participación ciudadana, con una ventaja. Nosotros no estamos pidiendo en elecciones la designación de esos que van a seleccionar a los candidatos, sino a representantes de las organizaciones sociales, que son las organizaciones a través de las cuales el pueblo se organiza y en su seno discuten los problemas. Y el designado por ellos queda responsabilizado ante ellos. Hoy de mañana estuvieron las mujeres. Dijeron, nosotros vamos a mandar nuestros delegados a las cuales nosotros vigilaremos que cumplan. ¿Qué ocurre con esos que son elegidos así supuestamente de manera democrática? Nadie les pide cuentas. Pero el artículo 209 de la Constitución establece cómo debe estar integrada esas comisiones, esa comisión. Nosotros teníamos facultad para dictar las normas que faciliten el cumplimiento del encargo que nos hacía el pueblo. Si nos sometíamos en todo este tipo de normas, nos habríamos pasado los 8 meses, más de los 6 meses, en solo designar esos órganos para la selección de candidatos. Ustedes tienen que designar, eso sí, como recordó hace pocos instantes, a los superintendentes que por alguna razón en este momento ya no están en ejercicio de sus titulares. Para eso el presidente de la República tiene que enviar las ternas. Aunque no hay decisión del Consejo, hemos discutido ya entre nosotros y la mayoría es que sí, debemos pedirle una terna al presidente de la República y así le informamos de una visita que le hicimos. Nosotros respetaremos sus facultades de enviarnos ternas, lo cual no quiere decir que usted necesariamente tenga que mantener... o sea, que independiente a que envíe, podrían ustedes... Claro, porque ustedes prefieren que envíe, digamos. Porque yo además creo, y algunos del Consejo creen, pero es una opinión ya personal nuestra, de que algunas de estas superintendencias deben desaparecer, porque son un gasto público innecesario. ¿Qué hace ese superintendente? Está pensando en la ley de comunicaciones, en el tema de comunicaciones, por ejemplo. Si van a suprimirlo, ¿para qué le nombran? Claro.
Y además, si todos los medios de comunicación piden que se suprima, a ese, tanto más que se discute que el superintendente fue nombrado, o fue creada esa institución al margen de la Constitución, cuando ya estaban en segundo debate, sin que haya sido propuesta del órgano legislativo correspondiente. Eso fue, según decía, sugerido por un ciudadano más, como era entonces el señor doctor Castillo. Él llegó con esa idea. Él metió a última hora la superintendencia, la creación de la superintendencia. Eso dicen los asambleístas. Si esto se me lo metieron a última hora y sin debate. Bueno. Doctor, ¿usted es partidario de que exista este famoso quinto poder? No, como quinto poder es un disparate. Disparate. ¿Por qué? Porque el poder sí radica en el pueblo, y los pueblos tienen que ser organizados por el pueblo, que es el soberano. Lo que yo propuse en la del 98, y se creó y se aceptó, es que creemos unos órganos que sean simples veedores, ojos y oídos de la sociedad. Por eso que en la Comisión de Control Cívico de la Corrupción intervenía la sociedad civil a través de sus organizaciones, pero no tenía facultad de ejercer ningún poder, tan solo de ver y denunciar. Dice, aquí hay casos de corrupción, averigua quién, la autoridad competente, que es el fiscal, pero es a este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, creado en la Constitución del 2008, se le otorgó facultades que deberían corresponder al poder popular del pueblo ecuatoriano. Por ejemplo, la asamblea para la designación de muchos de estos funcionarios. Así y tal. ¿Cómo quiere pasar a usted a la historia en el Consejo de Participación, doctor? Como un buen ciudadano. Pero para eso atropellando las leyes, la Constitución. No, estamos sometiéndonos a la Constitución y a las leyes y a la voluntad popular sobre todo. Ojalá el pueblo, cuando sean mis funerales, me acompañe a la tumba. Estamos conversando con Julio César Trujillo. En un instante continuamos. Bien, vamos al segmento final. Doctor, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral ya están en la mira del Consejo. Verá que estamos en año electoral, ¿ah? ¿Quién prevalece ahí? La voluntad del pueblo, que nos dio atribuciones sin límite. Pero en un periodo electoral la máxima autoridad es la función electoral. Sí, pero el pueblo, sabiendo que había esa norma jurídica, nos dictó, evalúen y cesen, si es el caso, a estas autoridades. ¿A quién tenemos que obedecer? ¿Al pueblo o a esa norma? Pero bajo ese argumento, entonces el presidente de la República, también es elegido por el pueblo, podría hacer lo que le da la gana. Pero no es uno de los órganos sobre los cuales tengamos competencia, ni sobre la Asamblea, ni los órganos que cree la Asamblea. Pero yo digo, el presidente de la República fue designado por el voto popular, por el pueblo. Así es. En el ejercicio de su mandato, él podría hacer lo que quiere, pues. Con ese criterio de que el pueblo es el que les dio a ustedes el mandato. Pero el presidente fue elegido para que se someta a la Constitución y a las leyes. Ya. Nosotros fuimos creados como órgano que no estaba en la Constitución. El pueblo creó este órgano, que no hay en la Constitución. ¿En qué otra norma jurídica hay este órgano? Solo en la consulta popular. Y precisamente, como no hay norma que regule al Consejo de Participación Social, de Ciudadana y Participación Social y Control Social de Transición, nosotros que somos ese órgano, que no está previsto en la Constitución, sino en la voluntad del pueblo, tenemos que someternos a la voluntad del pueblo que nos creó, y nos creó sin Constitución, sin leyes que puedan regular nuestras funciones. Nos dio una función, eso sí, evalúen y cesen. Ahora, la posibilidad es esta de que pueda esto darse la vuelta, como decía hace unos instantes, y que esto pueda revertir y que puedan dar argumentos para que acudan a organizaciones, a tribunales, a cortes internacionales, doctor. ¿Quiénes se ven afectados? Primero tienen que agotar las distancias locales, nacionales. Y que
¿Qué otra instancia local hay sobre el pueblo ecuatoriano? Ninguna. Y el pueblo es el que nos dio estas atribuciones. Cuando fuimos a votar, teníamos que tener conciencia qué estábamos haciendo. Si vamos a votar por crear este órgano que no está previsto en la Constitución, que no tiene su comportamiento, su regulación jurídica, teníamos que votar en contra. Y bien han hecho los que dicen que han votado no, pero ellos fueron derrotados en las urnas. Ellos también tienen que someterse, en este caso, a la voluntad de la mayoría, que fue favorable a la creación de este órgano, como un órgano excepcional, extraordinario, con facultades extraordinarias. Y el presidente de la República no puede decir que es un órgano ni extraordinario, ni que tiene facultades extraordinarias, ni nadie de los órganos constituidos. Vamos a terminar, doctor. Tengo unas preguntitas sueltas, simplemente. Sí. Su libro favorito, doctor. ¿Cuál es su libro favorito? El Evangelio. ¿Su color favorito? ¿Qué le diría? ¿Hincha de qué equipo es usted, doctor? Yo diría entre el rojo y el blanco. Entre el rojo. A mí aunque dice que el blanco no es color, pero me gusta el blanco. Si yo le doy a escoger entre Maradona y Pelé, ¿por cuál? Pelé, no hay dudas, ahí sí no hay. ¿Cuál es su música favorita para escuchar? La música nacional y Beethoven. Yo normalmente leo a Beethoven, a la música nacional, sobre todo cuando estoy leyendo, porque le ayudan a uno a concentrarse más. Yo sostengo que si otro gran músico que es Mozart hablaba, porque algunos dicen que hablaba con los ángeles Mozart, sí, pues cuando se sentaba a componer la música. Yo digo que Beethoven debe haber conversado con el Padre Eterno. Con Dios. ¿Con quién le gustaría sentarse en una fiesta? Con mi mujer. ¿Y con quién no le gustaría sentarse en una fiesta? No hay mucha gente con la cual no me gustaría. Mejor no. Mejor. ¿Cuál es el personaje de la historia que más admira? Espejo. ¿Cuál es el lugar favorito en el mundo? Tengo una preferencia por Galápagos. Yo he visitado 2 veces Galápagos y cada vez he quedado encantado. De las Islas Encantadas. De las Islas Galápagos. ¿Cuándo fue la última vez que lloró, doctor? Yo lloro frecuentemente, o diría yo, se me van las lágrimas cada vez que oigo a una mujer humilde que se queja de haber sido víctima de unas injusticias. Y peor, si el que cometió esa injusticia está investido de poder. O peor todavía, si ese poder es del Poder Judicial. ¿Y cuál es ese superpoder que usted quisiera tener? No, ningún poder ni ningún superpoder. Pero, por ejemplo, para enfrentar una enfermedad, tener una capacidad de sanación, no sé. Bueno, sería el poder de Jesús. El poder de Jesús. ¿Cómo le gustaría morir, doctor? En paz. He confesado y comulgado. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por su presencia. Julio César Trujillo, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Nombre más largo el que se han conseguido, ¿eh? Es larguísimo el nombre de... Era la característica era poner unos nombres para que la gente se olvide. Muchísimas gracias a nuestra audiencia. Felicidades. Hasta la próxima semana.